Disculpen para los que no nos escuchaban, estamos en vivo y estoy solo aquí en el auditorio, así que ténganme paciencia, espero ya se esté escuchando. Así que amados, acompáñenme a orar en su casa y entonces digo o repito lo que estaba repitiendo, lo que estaba diciendo hace unos momentos. Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra revelada, la cual, Señor, nos guía, nos alienta, nos exhorta y renueva nuestras mentes, Señor. Gracias porque a través de tus sacrificios, Señor, nos, nos has dado una entrada libre hacia tu trono de gracia. Y el día de hoy, por la obra de Cristo y su sangre derramada, venimos delante de ti, Dios. Ayúdanos en este estudio, Señor, a concentrar nuestras mentes, a concentrar nuestros corazones. Usa estos medios de gracia, Señor, para alimentar a tu iglesia, para pastorear tu iglesia, para cuidar tu iglesia también, Señor. Y cómo no, Señor, también llamar a aquellos que no creen en tu nombre, que no creen en tu evangelio, al arrepentimiento y a la fe, como lo has hecho con nosotros. Ahora, Señor, danos más, más de tu Espíritu Santo, y que, Señor, no confíe en nada de lo que ha aprendido, sino que tu Espíritu, Señor, alimente tu rebaño. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, hombre y Dios, en el nombre de Él. Amén. Amén, mis amados, como decía en la introducción que no se escuchó, abran sus catecismos en la lección número 8. Hoy estaremos concluyendo la providencia de Dios. Así que voy a leer la pregunta y entonces entramos a la introducción. ¿Cuáles son las obras de la providencia de Dios? Nuestro catecismo bautista mayor responde: las obras de la providencia de Dios son sus santos, sabios y poderosos planes, preservando y gobernando todas sus criaturas y todas sus acciones. Y déjenme leer a ustedes Mateo 10, versículo 29 al versículo 31. ¿No se venden dos pajaritos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Esa es la palabra de nuestro buen Dios. Amados, ¿por qué es importante que yo deba de aprender o que deba de conocer como cristiano la providencia divina, la providencia de Dios? Bueno, primero es importante porque afirmará más nuestro conocimiento del Dios Trino, afirmará más nuestra fe y nuestra confianza en Él. Segundo, podremos explicarle tanto a nuestros hijos, aquellos que somos padres, cómo es que Dios ejecuta su autoridad, su gobierno, sus decretos, aquellos hombres que Él ha elegido para salvación y aquellos hombres que Él ha de usar para ejecutar su decreto también, al final de que venga su Hijo amado Jesucristo, el que está ahora sentado en el trono de David por la eternidad y reina, y Él hace justicia santa, divina y perfecta. Y tercero, para poder presentar una defensa a aquellas falsas doctrinas y falsa herejía, falsas enseñanzas como decretos, palabras proféticas, otro tipo de cosas. Aquellos hombres que piensan o mujeres que piensan que tienen toda la autoridad o todo el poder y el dominio para poderle decir a Dios qué es lo que Él debe de hacer con su creación o qué es lo que no debe de hacer con su creación. Me recuerdo hace el año pasado, sobre todavía el COVID, a algunos falsos payasos, les llamo yo, profetizando para que el COVID se fuera. Otros también para que el huracán o los tornados o los maremotos o cosas no atacaran a las islas. O viceversa. Cada uno de ellos poniéndose en su propio plan como si fuesen Dios y dejarle saber al Dios Trino y Supremo: nosotros no queremos que pase esto, queremos que pase aquello. Y amados,
Ojo con lo que voy a decir. Nosotros a veces no actuamos no muy diferente a esos payasos tratando de evadir la providencia divina o malinterpretando la providencia divina. Hay una línea bien delgada entre poder entender la providencia divina y aquellas cosas que usted y yo no podremos entender jamás. Entonces surge una primera pregunta, amados. ¿El gobierno providencial de Dios también es un acto de su providencia? El gobierno es un acto de su providencia, la manera en cómo Él gobierna sobre sus criaturas, lo que Él hace con su creación, ya sean animales, ya sean las cosas terrenales de la tierra, las cosas marítimas, lo que está en el cielo que nuestros ojos pueden ver, y aún aquellas cosas que nuestros ojos no pueden ver. Todas esas cosas, ¿creen ustedes que es un acto de la providencia de Dios? Nuestro catecismo responde y dice, sí, es una es un acto de la providencia santa, justa y divina de Dios. Mire conmigo el Salmo 66, versículo 7. Dice la palabra, es más, desde el 5 al 7. Venid y ved las obras de Dios, admirable en sus hechos, a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie. Regocijémonos ahí en él. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Mis amados, este es un himno que el pueblo de Israel cantó en una ocasión cuando vieron y entendieron, más bien cuando ellos entendieron quién les había abierto el mar. Amados, Dios nos recuerda su glorioso poder por medios extraordinarios a través de la providencia. Cuando el pueblo salió de Egipto, el Señor los sacó del exilio, Él le dijo al mar, ábrete, son palabras mías, ábrete que pasaré. Pasará Yahvé con su pueblo triunfante, con mi gloria delante, y destruiré a mi enemigo delante de sus ojos. Y Dios manifestó su providencia a ese pueblo, a pesar de que en algunas ocasiones el pueblo era duro de corazón y no le entendía. No le quería obedecer, no se quería someter a su gobierno. Pero él vio el mar abierto de dos en dos, lo que ningún hombre, es más, ni Faraón, ni sus brujos, le llamo yo, pudieron hacer. Esto solamente lo pudo hacer alguien que tenía toda la autoridad en sus manos para poder levantar las olas del mar y desplegarlas como si fueran estas dos paredes para que pasara Yahvé con su pueblo glorioso. Y estos hechos o este poder que domina para siempre, para siempre. Dios no se cansa o no tiene una limitad de poder o una limitad de voluntad. Él ejecuta su pleno poder, su plena voluntad. Él no se agota en su poder, Él no se agota en su voluntad. Él ejecutó su voluntad al final del día, sacó a su pueblo. Al final del día liberó a su pueblo. Al final del día se cumplió su promesa por medio de su providencia, de que Jesús viniera a esta tierra, nuestro Dios hombre viniera a la tierra, muriera por pecadores como nosotros y nos salvara de la ira venidera. Al final él cumplió. Faraón nunca triunfó. Nunca triunfó.
El diablo, como esos falsos maestros, mercenarios de la fe y payasos, dicen que el diablo está haciéndole guerra constantemente a Dios. Más bien al contrario, Dios está ejecutando su providencia por medio de él a veces. A veces. Ya explicaré yo más adelante. Surge otra pregunta. ¿Dios mantiene las leyes entonces ordenadas de la naturaleza? ¿Dios mantiene las leyes y ordenanzas de la naturaleza dentro de esa provisión? Sí. Mire conmigo, Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 20. Mire lo que dice. Así dice el Señor. Note las primeras frases. El Señor. Él ya es el Señor. Él no anda buscando, quiero aprovechar para decir, que Él no anda buscando que usted lo haga el Señor de su vida. Él es el Señor de todos, nos guste o no nos guste. Y ese Señor que gobierna, ese Señor que tiene la corona, ese Señor que está coronado de majestad y de gloria, donde se le ha dado todo dominio y todo poder y toda autoridad, dice, si pudieres romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que aquel día y la noche no vienen a su tiempo, versículo 21, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. Note el texto. Toda la providencia es acerca de su pacto, no es acerca de un pueblo político como Israel. Por eso nosotros creemos que el pacto se inicia en Génesis capítulo 3 y no empieza en Éxodo 20. Tampoco la ley mosaica o los 10 mandamientos no empiezan ahí. Empiezan en Génesis capítulo 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que nuestro buen Dios los proclama de una manera escrita para el pueblo lo pueda leer y entender. Pero bueno, regresando todo eso, note nuestro texto. Si pudiera romper mi pacto con el día y con la noche, si pudieras tú hacerlo, de modo que el día y la noche no aparecieran, entonces yo también lo puedo. ¿Qué quiere que nos está enseñando esos dos versículos? Que tú y yo no podemos absolutamente en ningún grado obstaculizar, pervertir o hacer para un lado la providencia divina. Nosotros no tenemos esa autoridad, nosotros no tenemos ese poder, así que lamento desilusionar a esos payasos que nunca podrán decirle al COVID que se vaya, que nunca podrán decirle a un tornado que se vaya. Ellos no tienen esa autoridad, solamente nuestro buen Dios. Una de estas señales es lo que nos menciona Dios por medio del profeta Jeremías, es el día y la noche. Recuerde que en el principio Él dijo, hágase el día y hágase la noche. Él sacó el sol y Él sacó la luna. Nadie puede decirle a Él, ¿sabes qué? Hoy se me antoja que no salga el sol. ¿Sabes qué? Hoy se me ocurre que no llueva o que la noche no aparezca. Nadie. Solo Él tiene la autoridad y el poder, lo veremos más adelante, de hacer que esas cosas pasen. Esto nos muestra, amados, cuando el sol sale, cuando la noche viene y cuando la luna brilla. Cada vez que la luna sale grande y brillosa, me recuerdo que a mi esposa le encanta ver la luna cuando es grande y es color roja o amarilla, qué sé yo. Eso es una señal de su fidelidad en la providencia. Eso muestra que Él es fiel a lo que Él prometió. Él dijo que habría noche, tenemos noche. Él dijo que habría tarde, tenemos tarde. Él dijo que habría
aguas, hay aguas. Él dijo que había nubes y habría nubes. Todo eso es la señal de su providencia, no de actos de la madre naturaleza como algunos payasos lo creen, sino más bien actos o destellos de bondad, destellos de misericordia común o de gracia común para todos, sin excepción. Y amados, nos lleva a otra pregunta. Basado en lo que decimos del sol y la luna. Él, en algunas ocasiones, también suspende y actúa en contra de ellos. Entonces la pregunta es, ¿pero a veces Él suspende y actúa en contra de ellos? Sí. Mire, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 10, Josué, capítulo 10, versículo 13. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Pregunta, ¿no está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró entonces a poner como un día entero. Mis amados, esto que vemos aquí, Dios hizo que el sol se detuviera por un tiempo. ¿Para qué? Porque se le ocurrió hacerlo, porque se encaprichó, porque quiso, simplemente no tenía nada que hacer y dijo, se me ocurre que el sol se detenga. No, simplemente para ejecutar su voluntad. Versículo 13, parte baja. Hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Hasta ese momento el sol empezó a correr como corría antes. Eso, amados, como dice el pastor Joel Vicky, explica lo milagroso. Cuando tratamos de entender o explicar más detalladamente los milagros como estos de su providencia, entonces perdemos lo milagroso. Entonces ya no es milagroso. Aquellas cosas que no podemos entender, por ejemplo, piensa en el nuevo nacimiento. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos explicar el acto? El acto o la obra en el milisegundo en cuanto pase de un nuevo nacimiento. Ninguno. Sin embargo, tenemos evidencias, que es diferente, es otra parte, evidencias de que hemos nacido de nuevo. Pero eso es un milagro, que una persona que odiaba a Dios, que detestaba su ley, que detestaba su santidad, que detestaba todo lo que él era, ahora él ama a ese Dios. Eso es un milagro. Y en ese texto, precisamente, Dios le está mostrando una señal a su pueblo. Le podrían llamar, como los teólogos, el día más largo a favor de su pueblo. Amados, piense a través de terminar este estudio de la providencia, que cada cosa que pasa, inclusive como la nieve que hay allá afuera, el frío que hay allá afuera que lleva 2 días, todo obra para el bien de su pueblo. Así pueda estar en un lado o en otro, todo obra para el bien de su pueblo, amados. Eso nos lleva a hacernos otra pregunta. Entonces, ¿Dios mantiene a todas las criaturas en sus operaciones de la providencia? ¿Usa Dios sus criaturas para ejecutar su providencia? ¿Las mantiene en la línea de su providencia? O sea, en otras palabras, Él hace que ellas cumplan su plan. La respuesta es sí. Mire conmigo Job capítulo 39. Job capítulo 39. En el versículo 27. Dice a manera de pregunta nuestro Dios: ¿acaso tu mandato se remonta
el águila y hace en las alturas su nido? Vuelvo a preguntar, ¿acaso acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas? El águila eleva a sus órdenes y pone su nido en lo alto. En otras palabras, Dios le dice al águila, águila, sube para las alturas y allá arriba harás tu nido, y cuando tus hijos, tus crías estén listas para volar, yo les diré con mi palabra, vuela, y volarán y ejecutarán mi plan. Es, ¿cuál es? ¿Cuál es su plan del Señor? ¿Cuál es el propósito de la providencia? Que Cristo venga. Ahora me podrás decir que tiene que ver una águila que hace su nido, que entrena a sus polluelos para volar, que Dios les da la habilidad mediante su palabra para hacer esas cosas con que venga Cristo. Amados, hay cosas que yo no lo sé y no pretendo saberlo todo. Pero sin embargo, el principio que podemos aprender de esto es que el Señor estaba revelándosele a Job completamente. Y le estaba enseñando a Job que él era Dios sobre todas las cosas, que a él no le podían decir absolutamente nada que hacer, no le podían dar un consejo, sino al contrario, esos animales que vuelan dependen del consejo, dependen de la palabra de Dios y dependen de su autoridad para ejecutar su providencia. Esa sería una mejor explicación, amados. Los animales obedecen los mandamientos de Dios. Cristiano, ¿obedeces al Señor en todo lo que te ha mandado? ¿O es más obediente tu perro? ¿O es más obediente tu gato? ¿O es más obediente un pájaro que no tiene cerebro y no piensa? Amados, ellos se ponen a sus órdenes. Cada uno de los animales está a la orden del Señor. Ellos no hacen berrinche. Ellos no se tiran al suelo y dicen, no, yo no quiero obedecer. Yo creo que esta no es la voluntad de Dios. No trates de entender la voluntad de Dios como tú quieres. No la podrás entender. ¿Quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién? Nadie. Ya más adelante, yo te daré algunos puntos de por qué la providencia. Amados, el punto de estos animales obedeciendo sus mandamientos es seguir el rumbo de la creación. Simplemente, las aves, los peces y todos los animales hacen lo que hacen porque Dios les dijo que lo hicieran. Y todo sigue rotando mediante su mandamiento divino. Pero surge otra pregunta. ¿Pero puede él también restringir esas operaciones? Daniel capítulo 6, versículo 22 dice, él cerró la boca del león. Él lo restringió. El león, si usted hoy se pasa, no digo que lo haría, pero si usted fuera y le dice, hola, aquí estoy, él se lo devora y lo come fácil, por instinto. Pero en esta ocasión, lo que Dios nos está enseñando, o el principio que podemos ver, es que Él tiene la autoridad sobre los animales, sobre toda la creación. Él había ordenado que no se comieran a estos, ni se los desayunaran. ¿Por qué? Porque fue decretado por Dios. Un ejemplo de esta extraordinaria providencia para que nosotros contemplemos con nuestros ojos y agradezcamos al Dios Santo por su bendita voluntad. Amados, y surge otra pregunta. ¿Ejerce un gobierno peculiar sobre su iglesia, así como lo ejerce con todo lo que ya hemos dicho? Claro, mire Salmo 59. Salmo 59, versículo 13. Dice,
Acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Amados, la iglesia de Cristo, la asamblea de los santos, es una señal al mundo entero de la providencia de Dios ejecutando su gobierno, su autoridad, trayendo todos los que son de Él a los pies del Hijo, a estar con Él en comunión por medio de la gracia. Y surge nuestra segunda pregunta en su bosquejo. ¿Es el gobierno de Dios supremo entonces? La respuesta es sí. Mire Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 16. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Cristo, mis amados, todas las cosas están bajo su poder. En Él y por el Evangelio, a Él se le dio toda la autoridad. Y Él vendrá a derribar todas las naciones, a derribar todos los gobiernos. Esa es otra parte de su providencia. Él ejecutará su castigo sobre las naciones impías, sobre las naciones que no se arrepintieron, sobre las naciones que no quisieron besar al Hijo y ponerse a sus pies, y el Hijo entonces los pondrá como alfombra para pisarlos y destruirlos. Esa es la providencia santa, justa y bendita de Dios. Él derribará las naciones. Él establecerá su reino en la tierra. Juzgará con justicia. Será nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y todos ojos, todos le verán. Sin embargo, no todos estarán sentados con Él. Y esto es justo y legítimo. Sí, claro, es justo y legítimo. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice, tuyo es el reino, oh Señor. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 11, capítulo 29, versículo 11. Dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Hermano, si usted lee este pasaje, mire cómo empieza David en el capítulo 1, hablando de Salomón. Entonces el rey David, dijo a toda la asamblea, mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, aún es joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para el hombre, sino para el Señor. Y después David empieza en el versículo 11 diciendo, tuyo es el reino. A ti te pertenece Cristo. Aquí es donde los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, crujen sus dientes porque ellos esperan un rey físico como los judíos que esperan todavía al Mesías. Sin embargo, él ya está sentado gobernando en el trono de David por la eternidad. Oh, amados, eso es glorioso, cristiano, que tu rey, que el cordero inmolado está ahora mismo gobernando con autoridad, con juicio, con justicia y con santidad. Oh, amados, ¿esto será entonces lo más sabio que Dios ha proveído? Sí, Romanos 11, Romanos 11, versículo 33. Cuán insondeables son sus juicios. No trates de entenderlos. Ellos son santos, ellos son puramente santos.
sométete, sujétate a los juicios sabios de nuestro buen Dios. Amados, así como el pueblo reconoció, David reconoció, Salomón reconoció quién era su supremo y más grande Rey de Reyes, nuestro Cristo, así nosotros debemos de confiar en su sabia providencia. Amados, nadie, absolutamente nadie hasta ahora puede comprender todos sus juicios y entender toda su mente trinitaria y su sabiduría y su planificación independiente. Nadie puede conocer la mente del Señor. Descansemos en que Él es sabio, en que Él es justo, en que Él es bueno, en que Él es un Padre amoroso y misericordioso. Cristiano, descansa en eso, pero teme que Él es santo, santo, santo es el Señor. No digo que temas de manera horrorosa como un pecador impío teme, pero tema reverentemente porque Él es tu Dios. Él es tu Dios y solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Amados, ¿este gobierno es santo? Además de ser sabio. Creo que ya lo respondí. Sí, Salmo 145, versículo 17. El Señor es justo en todos sus caminos. Todo lo que hace, todo lo que provee. Y es santo en todo lo que hace, todo lo que obra, todo lo que Él ejecuta, decreta, hace. Es sumamente, puramente santo, mis amados. Nada más. Su providencia justa, su providencia santa y misericordiosa. ¿Por qué? Porque viene del benevolente, viene de las manos de un Dios vivo, de un Dios que no se deleita en la maldad. Viene de las manos de un Dios que es omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Él es todo, viene de Él. Confiemos en Él. Confiemos en nuestro buen Dios. Y este gobierno, además de ser justo y legítimo, sabio, santo, ¿es también absoluto y arbitrario? Sí. Mira, por ejemplo, Job, capítulo 33, versículo 13, perdónenme, ¿por qué luchas contra él? Porque no da cuenta de ninguna de sus acciones. ¿Por qué te encuentras luchando con el Señor? ¿Por qué? Él no te dará cuenta de lo que Él está haciendo. Él no te va a decir, estoy haciendo esto, te estoy haciendo lo otro. ¿Quiénes somos nosotros los hombres para que un Dios trinitario, para que un Dios puramente santo nos diga qué hacer cuando a veces ni atarnos los zapatos podemos? No somos nadie, mis amados. Nadie. Nadie tiene el derecho de juzgar a Dios. Nadie tiene esa autoridad. Ni yo ni tú. Arrepintámonos si hemos de juzgar al Señor por lo que hace con nuestras vidas. Arrepintámonos porque muchas veces nos quejamos de su corrección. Arrepintámonos porque muchas de las veces dudamos de su providencia. No confiamos en Él como deberíamos de confiar. Arrepintámonos, amados hermanos, por a veces ignorar su instrucción y su corrección. No vivas la vida tratando de entender su mente. Obedécelo. Ya Él lo ha revelado en su palabra. Ya Él ya te ha dicho lo que es bueno, lo que es santo, lo que es agradable delante de sus ojos. Obedécelo. Obedécelo, mis amados. Mira conmigo Job 9:12. Job 9:12. Job capítulo 9, versículo 12. Dice, si Él arrebata algo, o sea, si Él te lo quita algo, así lo agarra, ¿quién le estorbará? ¿Quién podrá decirle qué estás haciendo? ¿Quién, amados? ¿Quién se atreverá a poderle decir a Él qué haces conmigo? Por ejemplo, cuando nos ataca una enfermedad,
cuando nos ataca alguna plaga, alguna cosa que viene a nuestras vidas a estorbarnos, a incomodarnos, porque no le puedo decir que un dolor de garganta se siente muy bien, pero cuando viene eso, ¿quiénes somos nosotros para meter nuestra mano, para estorbarle en su plan? O cuando Él nos está disciplinando, corrigiendo, ¿quiénes somos nosotros para decirle, no me pegues con esa vara, pégame con esta? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Él, no me des tan fuerte porque me duele? Nadie. O cuando alguno de ustedes disciplina, si es que disciplina a sus hijos y le va a dar una, una nalgadita, él le dice, no mami, no, por favor, no, 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 por favor, no, no, no. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor que no nos discipline, que no nos corrija? ¿Qué derecho tenemos nosotros? Ninguno. Al contrario, Él lo hace por amor a nosotros. Porque si el Señor no nos disciplina, no nos exhorta, o más bien la detestamos su disciplina y su exhortación, somos bastardos, no somos hijos del Señor. Y debemos de arrepentirnos y venir a la fe en Cristo Jesús. Y surge la otra pregunta, ¿es efectivo y controlable entonces ese gobierno? Ya vimos que es justo, ya vimos que es legítimo, ya vimos que es sabio, ya vimos que es santo, que es absoluto, que es arbitrario. Ahora, ¿es efectivo? O sea, ¿es bueno? ¿Hará cosas bien? ¿Es controlable? La respuesta es sí. Job 23, capítulo 23, versículo 13. Lo que su alma deseare, que él haga. Mira Job 23 conmigo, que quiero tener el texto completo, 23, versículo 13. Dice, pero él es el único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma él hace, lo que él anhela, lo que él tiene en su mente, lo que él conoce, lo que él cree que es bueno, de acuerdo a su justo, puro, santo, él lo ejecuta, él lo hace, él hará, él lo cumplirá. Amado, entonces esta pregunta viene ahora. ¿Existen los decretos y las profecías? ¿Existe el declarar? Yo declaro. ¿Existe todo eso? Cuando vemos que ni siquiera una simple mosca o cucaracha le puede decir a Dios qué hacer. Y yo sé que surge la pregunta, bueno, entonces ¿para qué oro? Para que te ajustes a la voluntad de Él. Y que pidamos conforme a lo que Él ya nos ha revelado en su palabra, en su escritura. Llamado, la tercera y última pregunta. El gobierno providencial de Dios el gobierno providencial de Dios es un argumento para la confianza. ¿Sirve esto que hemos entendido hasta ahora de su gobierno para nosotros los cristianos tener una plena confianza en el Dios que hemos creído? O sea, no para salvación, sino porque hemos sido salvos, confiemos más en Él. Y si no lo han sido, sean salvos porque Él es confiable. Si Él dice arrepiéntete de tus pecados, hazlo. ¿Es entonces de confianza? Sí, claro. Salmo 37, versículo 5. Mira el Salmo 37, versículo 5. Dice, encomienda, el favorito de muchos, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Esto, amados, es una expresión de la fe, esperar en Él. Déjame te lo explico un poco. Cuando aquí dice que encomiende al Señor mis deseos, mis propósitos, que se los ponga como un filtro en su palabra, que machen con lo que su palabra dice, con lo que su voluntad ya me ha dicho, con aquello, lo ponga a la par. Mi voluntad es su voluntad en la palabra y confíe en lo que Él ha dicho, confíe en Él,
porque lo que Él ha dicho, Él lo hará. Yo no puedo poner mi esperanza, un ejemplo, no lo tome a mal, es un ejemplo, yo no puedo poner mi esperanza en que el Señor me proveerá una nueva iPad, espero y sí, no, es broma, una nueva iPad y estar orando por ella. ¿Dios lo ha dicho en su palabra? No. Ahora, si yo oro, porque Él dice, danos hoy, por eso Jesús dio su oración ejemplo, la oración del Padre nuestro, danos hoy nuestro pan diario. Él lo ha dicho en su palabra, Él lo dijo en su palabra, que Él alimentaría su creación, que Él sostenería su creación, pero no que le daría un iPad, no que le daría un carro nuevo, no que le daría una casa más grande, no que le daría un negocio más grande, no que le aumentaría ceros a sus cuentas de banco, nada de eso. Inclusive, amados, a la hora de los hijos, el Señor, Él cierra las matrices y abre las matrices. Hasta eso Él tiene el control. Nosotros simplemente debemos de confiar y pedir de acuerdo a su santa providencia. Y amados, otra pregunta es, ¿esto es de confianza? Pensando en la confianza, ahora la pregunta, ¿y para el silencio y la sumisión? Es para que nosotros no digamos nada, o sea, no pequemos con nuestra boca ante el Señor o contra el Señor y nos sujetemos a Él. Sí, mira el Salmo 46, otro salmo favorito de muchas personas, me imagino. Salmo 46, versículo 10. Dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré entre la tierra. Mis amados, cuando vemos este texto, este versículo 10, estad quietos, literalmente significa para lo que estás haciendo ahora mismo. Para de seguir actuando de una manera contraria a mi voluntad. Dios, al final, Él reina sobre nosotros y hará su voluntad. Así que eso es la aplicación de estar quietos. No de que, ay, me sentaré aquí y voy a tener paz entonces y voy a dejar que la haga. No, no, no. Él está diciendo, para de hacer cosas contrarias a mi voluntad. Y entiende que yo soy Dios, que yo soy el que ejecuto todo, que al final del día haré lo que me plazca. Esa es la confianza que debe de tener el cristiano. De lo contrario, odia a Dios. Porque él no quiere entonces obedecer al que dice que tanto me ama, al que dice que tanto amas. Jesús lo dijo, si me amáis, obedecéis mis palabras, obedecéis mis mandamientos. Cuando el Señor dio sus mandamientos, también Él dijo lo mismo, nuestro Dios. Entonces, mis amados, estén quietos, quietos. Dejen que Él haga las cosas que Él tiene que... Y no digo dejen porque Él no lo hará, no, Él lo hará. Esténse quietos, no sea que se encuentren peleando delante de Dios o peleando en contra de su voluntad, yendo en contra de lo que Él está haciendo con ustedes. Debemos siempre de analizar y poner, como dije, en un justo juicio lo que yo quiero hacer, lo que la palabra de Dios dice que yo haga. Eso es lo que el cristiano diariamente debe de hacer para evitar muchos problemas. Otros no los podrá evitar porque vive en un mundo corrupto, lleno de tinieblas. Pero amados, mientras de nosotros está, tenemos la palabra profética más segura. Compara lo que estás queriendo hacer, cristiano, con lo que la palabra de Dios te dice que hagas. Y entendamos
que Él es Dios y Señor de todo, hasta de la mínima microbacteria, Él es Señor de todo. El oro, la plata y el placer no son mayores bendiciones, cristiano. No te vayas por esa vaga idea, porque tienes un buen trabajo, porque tienes unas buenas finanzas, porque tienes buena salud, porque tienes buen carro. Dios provee, más bien Dios proveyó una mejor bendición, y ese se llama Cristo Jesús, nuestro Dios. Y esto, mis amados, aparte de darnos confianza, callarnos, sujetarnos, ahora nos debe de llevar a la alabanza y al agradecimiento. Sí, mira Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, capítulo 19, versículo 6 de Apocalipsis. Dice, y oí como la voz de una gran multitud. ¿Cómo de una gran multitud? Como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos, permíteme, que decía, lo quiero decir con convicción, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Regocijémonos, alegrémonos, démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ahí tienen una imagen o la big picture, como se dice en inglés, de la providencia de Dios. Presentar a su iglesia santa, sin mancha, vestida de lino fino. Una iglesia resplandeciente, obediente y santa. Oh, amados, que eso nos provoque la alabanza en su iglesia por su providencia. Cada iglesia del Señor Jesucristo debe de alabar a su buen Dios. Esa es la razón de que nos reunimos los santos en el día santo del Señor. Para exaltar su bondad, para darle gloria y honra a Él. Aleluya, alabanza sea nuestro trino Dios, a Yahvé, a Jesús, nuestro Señor. Y amados, a manera de conclusión, Dios nos cubre de su cuidado bajo las alas de Él. Perdónenme. Dios nos cubre bajo sus alas con el cuidado amoroso de un Padre. Juan Calvino. Mire cómo dice William Anes, un puritano. Cada acto de providencia divina es un destello de su bondad y su autoridad. Cada acto de providencia divina es un destello de su bondad y de su gobierno. Oh, amados, cada cosa que el Señor provee mínima hacia nosotros es un simple acto de su providencia, de su gobierno, de su misericordia. Y en conclusión, piensa en esta escena, pensando en la supuesta pandemia, pero llevándolo a años atrás con los puritanos, cuando se desató una peste. En esa peste, lo que hoy hay también, es incrédulos y creyentes. Ambos van a morir. Ambos están en las manos de un Dios. Pero depende, como Jonathan Edwards lo decía, en un Dios airado o en un padre que cuida a sus hijos. Ahora aquí viene lo que les quiero explicar. Unos morirán, otros no. Y tal vez los que mueran sean impíos, incrédulos, y ellos irán al infierno. ¿Por qué? Dios ya así lo ha determinado.
Ellos irán por haber rechazado el evangelio, no por ser buenas personas o por ser cristianos al menos, pero irán. Y otros que son creyentes morirán, pero ellos serán librados, amados. Seremos librados de la prisión de este mundo que odia a nuestro Dios. Y seremos liberados de este cuerpo de corrupción para estar delante de nuestro buen Dios y Salvador por la eternidad, para siempre. Y amados, Dios tiene propósitos rectos para providencias torcidas. Déjenme le explico en 7 puntos breves como conclusión. Cómo esto que hemos aprendido en 2 partes podemos aplicarlo a nuestras vidas como cristianos. Primero, 1. Para probar tu espiritualidad, ya sea si eres un hipócrita, o sea, que no has creído en el evangelio, que lo rechazas abiertamente y no te importa, o si eres un creyente verdadero. Porque si eres un creyente verdadero, aceptarás, entenderás que la providencia de Dios, lo que Dios provee, lo que Dios ejecuta, lo que Dios hace, viene de su mano santa, buena y poderosa. Si eres un hipócrita, un incrédulo, todo te molestará, todo te causará molestia, todo te enojará, todo te frustrará, todo te inquietará, hasta tal grado de que estés inquieto contigo mismo y tu existencia. 2. Para corregir tu obediencia y quitar los ojos del mundo y que lo redirijas hacia el cielo. ¿Cómo? Los actos de la providencia divina sirven para que nosotros aprendamos a obedecer a Dios, quitar los ojos de esta tierra, o sea, como echar raíces aquí y querernos plantar por toda la eternidad, sino ver hacia la Jerusalén celestial. 3. Para darte convicción de pecado, cristiano. Cada una de sus providencias ejecutadas en nuestras vidas son para darnos convicción de nuestro pecado. 4. Para corregir y castigar el pecado. Cada una de las cosas que Él provee a tu vida y a mi vida son también para corregirnos y para castigarnos por el pecado que cometemos y nos deleitamos en él o practicamos. 5. Para prevenirte también. Él provee cosas buenas, santas, para prevenirte a ti y a mí de practicar y cometer el pecado. ¿Ves? Practicas el pecado, te corrige, te disciplina y castiga el pecado. Se te ofrece, no Dios, pero el diablo te trae tentaciones. Él te evita, Él te previene, te alerta para que no lo practiques y no lo cometas. 6. Para revelarte un pecado profundo en tu corazón. Cada una de las cosas que pasan en tu vida y en mi vida son para revelarnos también, tienen ese propósito de revelarnos un pecado profundo en nuestro corazón, de algo que ni siquiera sabemos que estaba ahí, pero está y nos arrepentimos. 7. Para despertarte. Esta es buena para nosotros. Para despertarte de tu vaguez y puedas ejercitarte para la gracia. Cada una de las cosas que están ahora mismo en la providencia de Dios son para despertarte de tu flojera, de tu vaguez espiritual y puedas ejercitarte para la gracia. La gran pregunta del millón, amados. Todo depende de qué lado estés. ¿Estás del lado de los santos redimidos? Te tengo noticias. Todo obra para tu bien. ¿Estás del lado de los incrédulos? ¿Estás de aquel lado de aquellos que no quieren arrepentirse y reconocer su pecado delante de Dios para la fe y la salvación al ver ya escuchado el evangelio
de Cristo, saber que estás muerto en delitos y pecados, todo seguramente en tu cabeza, en tu corazón, ojo que dije eso, en tu cabeza y en tu corazón, obrará para según tú el mal. Sin embargo, Dios usa esos medios para salvar a su pueblo. Amados, acompáñenme a orar y terminemos. Padre, gracias por tu providencia. Oh Señor, ayúdanos a alabarte, a exaltarte, a agradecerte cada una de las cosas que tú provees. Y ayúdanos, Señor, a obedecerte más, a amarte más, a reconocer más tus caminos. Y, Señor, a confiar en tu sabiduría, en tu gobierno y en tu bondad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el domingo, amados.